buenas, locos de la tinta, y bienvenidos una vez más, como cada semana. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis? Yo soy Búho y hoy os traigo una review para ver esta maquinita de aquí, la ArtDriver F-Power. Es una máquina que llevo utilizando desde hace un mes. Sí, lo sé, me podríais haber dicho, ay, podrías haber hecho el unboxing y no sé qué, pero había muchos trabajos que tenía de piezas grandes que no me iban a dejar concluir las sesiones en el momento del vídeo, y he preferido, aparte, tener un mesecito para probar la máquina con calma y poder deciros de forma más objetiva el tema de su rendimiento. Así que vamos a por ello. Es de un polímero rígido y muy ligero, o sea, pesa 82 gramos nada más. Tiene un motor Maxon, que además este diseño mola bastante porque por dentro, en las cavidades que tiene huecas, se puede ver el motor Maxon, que lo pone y todo. Tiene una variedad de diseños brutal. Yo me decanté por este, que es como madera. Y aparte de esto, el motor Maxon es de 5 vatios, tiene un recorrido de 3,8 milímetros. Esto quiere decir que la podemos usar tanto en línea, sombra y relleno. Es una máquina polivalente. Necesitamos un grip especial para el tema de utilizar cartuchos, ya que esta máquina está pensada solo para agujas de cartucho. Yo me decanté por los EZ, que son algo más económicos que la mayoría, se pueden ajustar en la longitud de la aguja y son bastante chulos. Bueno, hablando ya un poquito más en materia de la máquina, vamos a dejarla aquí. Lo primero que vemos es la caja. La caja está muy chula, rígida, y una de las cosas que podéis ver es que por detrás viene lo que es el modelo, el etiquetado y tanto las redes sociales como demás, ¿no? Uno de los detalles que a mí me gusta de la caja, por ejemplo, es que es imantada. La tapa es imantada, con lo cual hace cierta resistencia y siempre puedes asegurarte de que la caja está totalmente cerrada. Una vez que la abrimos, viene aquí un manual. Esto es otra de las cosas que a mí me gusta mucho, porque la mayoría de los fabricantes no suelen añadir manuales ni ningún tipo de orientación para sus máquinas. Te viene un manual en español, en inglés y en portugués. El manual te dice un poco el voltaje recomendable para lo que es los diferentes trabajos. Pone voltaje recomendable de 3,5 voltios hasta 8, nunca sobrepasar. Y la velocidad sugerida en F-Power para los diferentes estilos sería línea de 6 a 8, sombra de 6 a 7,5 y color de 5,5 hasta 7,5. Te dicen que estas medidas son solo sugerencias y que cada artista haga sus propias conclusiones. Ya sabéis que cada artista trabajamos de una forma diferente. También te sugieren lubricar el agujero del grip por ambos lados 1 o 2 veces por semana, para que así no haya tanto desgaste y funcione mejor. Está bastante chulo, la verdad, esto. Personalmente me gusta que han cuidado los detalles en este tipo de cosas. Luego te viene una pegatinita de la máquina y te viene aquí un cartelito de atención. Solo encender la máquina con varilla y grip montado. No limpiar superficie con líquidos abrasivos. Está bastante bien, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Pues aquí, por ejemplo, tenemos una tarjeta con las redes sociales también. Y luego ya pasaríamos a lo que es el lubricante especial para la máquina, que te lo proporciona también la marca, así como 2 llaves Allen y 2 varillas, una semirrígida y otra semiblanda. La semirrígida es muy fácil de saber cuál es, porque no lleva absolutamente nada, es una varilla, mientras que la semiblanda, que se diga, que sería más pensada para relleno y sombreado, es esta pieza de aquí, que es una varilla con una pieza negra así en espiral. También bastante chulo. Creo que se me ha caído por aquí algo, bueno, una tarjetilla. Y luego un par de llaves Allen para ajustar lo que es las varillas y el tema de, pues eso, de
que es el armazón y demás. Bueno, ¿qué he de comentar de esta máquina? Esta máquina a mí me ha gustado bastante, tiene un trazado bastante chulo. Yo normalmente suelo trazar entre 3RL y 5RL en la mayoría de mis trabajos porque me gusta trazar muy fino. Y al trabajar con cartucho, que la amortiguación de toda la vibración de la máquina es menor, y sobre todo esta máquina que no hace nada de ruido ni tampoco vibra demasiado, trazas unas líneas muy detalladas y sobre todo muy finitas. Me ha gustado mucho eso. Decir también que he trabajado con agujas de agrupaciones un poquito más gorditas, en 9 y en 11 trabaja bastante bien. Sí es verdad que no me he quedado en 8, en 11 ya subí a 8,5 o así, y la verdad que trabajaba sin ningún problema. Para agrupaciones más grandes, yo diría que en línea esta no es la máquina más apropiada, pero bueno, la mayoría de los tatuadores que hacen líneas de Powerline mucho más gruesas, estilo old school, la verdad que siempre tenemos una máquina de bobina o una máquina especial para eso, así que tampoco habría problemas. Luego en relleno y sombreado ya es otro cantar. En relleno he utilizado hasta agujas de agrupaciones de 26 y la máquina no tiene ningún problema en moverlas. He rellenado completamente a gusto, incluso me he puesto en 8 a rellenar como si fuera una línea para hacer colores más compactos y ningún problema. La máquina entra y funciona suavemente y no se la nota en ningún momento forzada. Luego en sombra he trabajado más o menos en 5,5, 6 y la verdad que también funciona muy bien. No he tenido ningún tipo de problema con agrupaciones grandes como pequeñas. Es muy precisa, tanto delineando como rellenando, y no me puedo quejar, la verdad. La forma que tiene me gusta bastante, igual que el diseño. Y sobre todo me gusta que es muy ligera. Es decir, al final, en sesiones largas, no notas ni que estás trabajando con la máquina, la verdad. Incluso te llega a pesar más el grip que la propia máquina. O sea, esto pesa realmente como un boli. La verdad que es una máquina que funciona muy bien y que la recomiendo. Esta es la versión F-Power, que es la versión que tiene un precio contenido, la podéis encontrar por 3,50 más o menos, y la verdad que funciona bastante bien para todo tipo de trabajos. Me gusta bastante tanto el diseño como la potencia que tiene. Se nota que el motor es un motor Maxxo en 5 vatios y la verdad que estoy bastante contento con ella. ¿Por ponerle pegas? Pues podría ponerle de pegas eso, que a lo mejor le falta un poquito de potencia, ser un poquito más motosierra en agrupaciones grandes de línea, que es lo único que a lo mejor veo yo un poquito más necesitado. Y nada, conclusión, es una máquina que es bastante versátil, funciona para, yo creo, absolutamente todo tipo de trabajos y estilos. Es ligera, con lo cual no te cansa la mano, es potente, traza muy bien, muy precisa, no hace ruido. Tanto en relleno como en sombra le puedes meter cualquier tipo de agrupación que va a trabajar perfectamente con ella. Y para ser una máquina todoterreno de todo en uno, la verdad que estoy contento con ella y me parece bastante recomendable. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, como siempre, dadle al like, que eso me ayuda mucho. Suscribíos si os apetece, compartid el vídeo por las redes para que más gente se beneficie de él, y ya sabéis, como siempre, ¡hasta luego!